Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Voy a compartir con ustedes esta segunda sesión en línea, clase 2, del curso Introducción a Sistemas de Automatización. El objetivo del día de hoy es brindar claridad acerca del tema actuadores y socializar las actividades calificables que hay planteadas para la unidad del curso. En este momento estoy haciendo monitoreo desde otro equipo para verificar que se escuche bien y se observe bien la pantalla. Eh, Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar de las anteriores, o si no, pues ya continuaremos. Veo que no lo han escrito en el chat. Entonces, la agenda propuesta para el día de hoy va a ser el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar un poquito de actuadores, socializar cómo se desarrollan las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y conclusión. De todas maneras, ustedes vieron en la primera conferencia web, se hizo un desglose paso a paso, el menú, cómo se ingresa a la plataforma y el desarrollo de cada una de las actividades. Ya en esta semana 2, en la semana 1 vimos lo que eran los sensores, aquellos dispositivos que convierten esas señales que capturan del mundo físico y las pasa a señales eléctricas para que puedan ser procesadas, controladas por el cerebro de las máquinas, ya sea un computador especial, un controlador lógico programable PLC, un sistema base de microcontrolador, una tarjeta electrónica como tal. Y el segundo componente que tenemos en la automatización se llaman los actuadores. Esos actuadores ya es que me hace un proceso diferente. A partir de señales e impulsos eléctricos me generan movimiento de elementos según órdenes. Si tenemos un medio como la electricidad, entonces por la electricidad me va generando, entonces, como tal, el movimiento. Pero también lo puedo encontrar con otros elementos como tal, como vamos a ver. Entonces, de acuerdo a los actuadores que ya vaya a necesitar, que son ya con los que interactúo, ya a partir de las señales que mando, su nombre de actuador se ve porque genera una acción. El nombre técnico que tienen esos sensores, estos actuadores, también se conocen como transductores, pero es más conocido como actuadores. Si hablamos en el campo de la informática, generalmente le dicen los periféricos de salida, pero aquí en la automatización le decimos los actuadores. Para estos actuadores hay unos criterios de selección que tienen que ver con las características técnicas que debe tener. Entonces, de acuerdo al tipo de control de proceso que yo vaya a hacer, va a ser una interrupción, va a ser una regulación, necesito una alarma, una rotación, pero todos estos actuadores tienen unas características como la potencia. Potencia, recordemos que es una unidad de energía que se mide en vatios. La forma de controlabilidad, entonces yo lo puedo controlar por amplitud, por fase, por frecuencia, por el peso y volumen, también porque son elementos que tienen que ver con las diferentes cargas a las que van a estar sometidas, unos criterios que tienen que ver con la metrología, instrumentación o calibración, que es la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo que puede tener. Eso es algo muy esencial de acuerdo a lo que voy a utilizar. Una de las formas que podemos clasificarlos es por el medio en que van a interactuar estos elementos. Entonces, pueden ser hidráulicos, donde el medio en que van a operar esos actuadores va a ser líquidos. Hay algunos le dicen hidráulicos porque utilizan un aceite. Están los neumáticos, que es a base de gas, y los eléctricos a base de electricidad. Cada uno de estos tiene unas condiciones de operación. En la imagen primera, lo que estamos viendo aquí es una figura de lo que se conoce como un motor paso a paso. ¿Qué es un motor de paso a paso? Es simplemente que tiene 4 bobinas y se pueden posicionar. Él tiene generalmente 5 o 6 cables, donde hay generalmente el que es de 5 cables, hay uno que es común, que se conecta, que es como el negativo de la fuente, y los otros corresponden a bobinas. Hay que identificar cada bobina y un orden, y entonces para que me funcione este motor de paso a paso, que me genera un movimiento rotacional de buena precisión, necesito entonces generar una secuencia de conteo. Entonces yo tengo que hacer un circuito contador o a base de un algoritmo que hagan en el computador, el PLC, el microcontrolador como tal. Ya si necesitamos aplicaciones con fluidos, los más conocidos es la motobomba, donde entonces lo que se hace es extraer por movimiento los líquidos que vaya a tener. Para aplicaciones térmicas necesitaría entonces una resistencia eléctrica para generar calefacción, y para aplicaciones con alarmas encontramos los zumbadores, que son sonoros, o los alarmas visuales como tal
de que los puedo ver, que algunos le dicen pilotos. Dentro de las actividades que hay calificables para esta unidad 2 tenemos la evaluación, tenemos el foro temático en este caso, solo tenemos un foro temático que como es en la unidad 2, le decimos foro temático 2, pero esta es como la primera actividad donde ¿qué tenemos? Si ustedes ven en el material hay una analogía entre sensores y actuadores con los sistemas humanos. Entonces a partir de ese elemento se trabaja con la rúbrica TIGRE, que es el criterio de valoración, y qué es lo que se pide, es que sean originales y a utilizar elementos de Internet, citar y referenciar las fuentes consultadas como tal. Y la evaluación en línea, que es un cuestionario de conocimiento a partir de los conceptos que hay, y entonces él te va a aparecer, si sacas calificación entre 70 y 100, él te va a dar A aprobado, si sacas menos, entre 0 y 69, te va a aparecer B no aprobado. Ya después de finalizar la semana 2, yo verifico en algunos casos especiales si saco entre 60 y 69, pues le incremento y le califico manualmente A. Y uno de los elementos de motivación que creo que había enviado en el transcurso de la semana es que si tienen, yo estoy utilizando la gamificación, entonces si participan en el foro social, si desarrollan algunas actividades por participar, se generan unas medallas y esas medallas con unos puntajes, entonces yo los voy a tener en cuenta en caso de que no hayan aprobado alguna actividad. Si tienen más de 4 medallas, entonces una actividad que tengan en de ellos se las promuevo a A, pues por participación para que tengan en cuenta. De tal manera, si han tenido errores, como algunos, por ejemplo, en la unidad 1, que fue el cuadro comparativo, donde era a partir de la guía de aprendizaje, habían 4 figuras de imágenes de sensores y había una ayuda que había en el envío de la actividad que los ayuda a guiarse y ustedes que tenían que clasificar esos sensores, qué tipo es. Y entonces el primero era inductivo, el segundo es final de carrera o roldana, el tercero es un óptico de barrera, el cuarto es un control acústico de control de nivel por radar, y a partir de eso escribir cuáles eran las características que las tenían en ese cuadrito y las aplicaciones para qué sirven. Y si querían complementar, les había mostrado en los materiales complementarios. Y aquí en esta unidad 2, entonces, si vemos, entonces cuando vean el material principal decía, ¿cuál es la analogía con los sentidos humanos que hay? Entonces, y a partir de ahí empezar a participar. Y aquí entonces les voy a compartir, entonces voy a recordarles cómo accedemos al campus virtual del curso para aquellos que es primera vez que se conectan. Entonces la forma más rápida, escribo www.cenavirtual.edu.co para que visualicemos otra vez donde entramos al curso, donde está el menú, donde está el material como tal. Si alguno de ustedes va teniendo alguna pregunta, bien puede levantar la mano o escribir en el chat para irla respondiendo. Entonces, cuando yo escribo cenavirtual.edu.co para aquellos que hay algunos que llegan y ven es directamente la sesión en línea, la última que se envía. Entonces, en esta segunda, entonces estoy recordando cómo es que accedemos al campus virtual.edu.co y automáticamente tenemos los cursos virtuales del SENA, es donde podemos acceder. Ustedes también pueden descargar desde la tienda, si tienen aplicaciones móviles de Android, no sé si de Apple también. Le digo cerrar esa ventana emergente, le digo ingreso a cursos LMS SENA y él me va a aparecer aquí la ventanita donde me debe aparecer el tipo de documento de identidad. Aquí lo selecciono de acuerdo a eso, el número de documento y la contraseña, que es con la misma que ingreso a SENA Sofía Plus. Y ya le digo ingresar, entonces él me va a aparecer automáticamente ahí los cursos que yo tengo inscritos en el SENA, ya sea con rol de aprendiz o instructor. Hay algunos instructores que de otras especialidades o que quieren profundizar, que ingresan a estos cursos y otros pues en el rol de aprendiz. Entonces cuando entro siempre me aparece la ventana emergente que es de anuncios y aquí veo los cursos. En el caso de ustedes tenemos dos de introducción a sistemas de automatización, uno que es la ficha 261.80.59 y la otra 261.80.62. Si alguien hace generalmente una pregunta especial
por el chat me va a escribir, yo le voy a hacer 3 preguntas. ¿Cuál es su nombre, nombre del curso y número de ficha para clarificar? Si lo hace directamente por el chat WhatsApp grupal, yo ya sé que pertenece a ese grupo, a ese curso respectivo, entonces ya me ubico más fácil. Si ya hacer una pregunta específica, para preguntar, venga, si es caso tuyo, ya pues le pedí el nombre si necesita que le observe algo. ¿Qué no hacemos por el chat WhatsApp? Resolver evaluaciones, cuestionarios, porque son las actividades que tienen ustedes. Pero la idea es aclararles todas las inquietudes. Entonces recordemos que aquí ingresamos y lo que hacemos en menú del curso, yo le digo contenido del curso y me abre otra ventanita donde voy a tener a disposición toda la información del curso que tengo pues organizadita. Pues aquí está haciendo como un recorder de cómo hacer. Ya tienen, aquí veo una mano levantada. Bien pueda. Aló. Sí, sí, Camilo. gracias. Sí, Óigame, Camilo. profesor, no se está viendo su pantalla, yo veo todo negro. Es que apenas está cargando. Igual, desde hace rato. Sí, profe, pensé que era Listo. problema acá mío, pero parece que es de todo. Ok, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir toda la pantalla. De pronto aquí se ve toda la pantalla. Pero la presentación se lo alcanzaron a ver ahorita, ¿no es cierto? Sí, sí, la presentación La estaba parte que se saliendo explicó cómo perfecta. se usaba Cena, de ahí se empezó a colocar oscuro. Yo pensé que solamente era para mí, Ok, era yo. listo, aquí ya aparece que está compartiendo. Vamos a abrir entonces contenido del curso. Ahora sí aparece, profe. Listo, aquí ya cargo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de las actividades que han ido desarrollando, del curso como tal. Sí, señor, yo tengo una pregunta. Sí, Raúl. Sí, sí, buenas tardes, profesor. Con Sí, respecto a la evaluación, pues al taller 1, hay posibilidad de, digamos, en el caso que uno ya detecta una equivocación o un error que uno cometió en la contestación, etcétera, pues en el caso sí, particular. claro, pero si tú lo tienes aprobado, no hay necesidad. Yo te hago la retroalimentación. Generalmente ustedes han visto que les hago una lista de chequeo que ven ahí, donde les digo los detalles, para que tú sepas que tienes que corregir. Si ya está aprobado, no es necesario. Si lo tienes no aprobado, pues sí lo debes de repetir. No, pues es ¿Sí que está claro? sí, 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 señor. Pues la verdad no sé en este momento, pero bueno, sí, yo tengo que revisar si lo tengo aprobado o no, pero pues es que me parecía que me había salido una D, pero no sé Ah, si si es, era si es de eso, es que no fue aprobado. o no sé si era en el foro temático 2, pero creo que el foro temático 2 no tiene, no Ah, tiene, pero ustedes lo pueden volver a repetir. Aquí les estoy explicando otra vez el menú, así como hice la sesión anterior. Tú estuviste en ok, la sesión 1, viste la grabación. sí, sí, señor, sí, Ok. sí, Entonces, recordemos, ya estamos en unidad 2. Entonces miro la actividad 2 y en actividad sí, 2 partimos de la guía de aprendizaje, que la guía de aprendizaje, entonces, así como la habíamos socializado en la sesión 1, me indica el nombre del curso, el código del programa, el nombre del programa, la competencia, el resultado de aprendizaje, las horas, y donde dice el propósito de esta actividad de aprendizaje 2 es abordar las temáticas del capítulo 2, donde vamos a analizar conceptos de automatización, analizando lazos de control, lazo abierto, cerrado, componentes, sensores, actuadores, donde el tema principal que se va a abordar es el tema de actuadores. Por eso es que a través del cuestionario en línea, el foro temático podrá verificar el dominio conceptual que haya alcanzado. Es lo que me dice aquí esta introducción. Y las actividades que se tienen en la evaluación, donde es netamente conceptual, de varias opciones de selección, y la actividad colaborativa, que es el foro temático, donde el criterio de participar es la rúbrica Tigre, que ya lo va a explicar pues con detalle como tal.
Para desarrollar estas actividades, entonces partimos del material complementario. La presentación inicialmente, pues, la generé a partir pues, de algunos de los materiales que teníamos. Y aquí entonces veo material complementario, voy al siguiente y aquí voy a abrir el primero que dice actuadores. Entonces, cuando yo abro actuadores, me abre otra ventanita donde veo el contenido de actuadores. Y si voy a la siguiente, voy a ver ya el complementario que me va a profundizar, que entonces que me dice automatismos y robots. El otro que me dice sistemas de control y robótica. El otro sistemas de automatización. Y esta es la versión imprimible del anterior, de otro nivel del mismo curso, donde está organizado el material. Algunas veces se le actualiza en algo. Este material, la gran mayoría, es desarrollado por un grupo especial dedicado, entonces, que lo tenemos ahí. Entonces, en cada uno de estos elementos, vamos a ver que me abren automáticamente ventanas aparte, donde están los documentos que yo puedo descargar para trabajar. Y me los puedo llevar como tal, en formato de archivo comprimido o PDF. Entonces, por ejemplo, la versión imprimible de la 2 es la versión como anterior como tal, del material. Entonces dice actuadores. Entonces aquí me habla de actuadores. Entonces, donde yo puedo como empezar y profundizar y como complementar aquí la información que me dice de actuadores. La analogía con los músculos como tal, para participar. Listo. Este es uno. Entonces, voy a cerrar aquí para que no me quede como tanto ancho de banda acá y se me quede lento. La segunda, creo que sí, este es el principal que decía el actualizado. Aquí decimos sistemas de automatización básicos. Entonces recordemos que automatización consiste en eliminar tareas repetitivas. Y entonces nos apoyamos en una serie de elementos, ya sea sensores o actuadores. Aquí en esta imagen estamos viendo, por ejemplo, un sistema de manufactura flexible de Festo, que me muestra y me dice composición básica de un sistema de automatizado. Aquí ampliemos lo que quede más anchito. Listo. Entonces, la composición básica. Entonces, lo que me dice este material, entonces son conceptos básicos. Entonces, cuando yo digo control es para designar o regulación o gobierno, direcciones, que yo pueda determinar algo. Lo que se hace generalmente en control, siempre tenemos unas entradas. De acuerdo a esas entradas, hay unas variables que yo puedo determinar, que quiero manipular, quiero determinar una salida deseada. Por ejemplo, en la casa me timbran. Cuando me van a timbrar, van a detonar un interruptor. El interruptor es el sensor, que a partir de que se mueve, me abre o me cierra un contacto. Y la acción de actuador que espero obtener es que suene de forma sonora el silbador o la música. Ya tengo. Entonces, si yo primo el interruptor y no escucho nada, hay como alguna interrupción, que hubo una falla o no está funcionando algo. Entonces, ahí tengo que habría una verificación pues de eso. Y ya si quiero tomar una decisión, eso va a actuar sobre algún sistema que se llama planta. Planta es donde hay cualquier objeto físico que puede ser controlado y hay un sistema como tal que yo lo puedo controlar. La salida de ese sistema de control y generalmente aquí yo veo qué sucede. Entonces tengo una entrada, tengo un sistema que es donde está esa planta y esa salida. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo básico de lo que se conoce como un sistema de control de lazo, podríamos decir, de lazo abierto, de una entrada a una salida. Un ejemplo es la lavadora. En la lavadora de la casa, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la ropa, abrimos donde está la lavadora, la colocamos ahí, se prende y empieza a moverse la ropa. Y después coge y sacamos la ropa. Listo. Ahí ese sería un sistema de control de lazo abierto. Por ejemplo, si yo lo quiero que fuera de lazo cerrado, entonces tendría que haber una retroalimentación donde verifique que esa ropa quedó bien o mal lavada. La retroalimentación, ¿quién la haría? La haría yo, a través de mis ojos. Y si está mal, la vuelvo a colocar. Entonces, hay como tantos, por ejemplo, lazo abierto, a la entrada, hay un control, una señal de control, una planta y una salida. Y lazo cerrado,
Entonces, si tenemos, aquí me muestra, por ejemplo, me hice un ejemplo de un sistema de alumbrado, los elementos que hay, donde va a haber alguien que lo puede representar o algo. Aquí dice el alumbrado, prendo el alumbrado. Pero entonces, si yo lo quiero retroalimentar en el alumbrado, hay una fotocelda o una resistencia que varía por la luz o algo que me detecte luz y verifica si hay o no hay luz, toma una acción. Entonces, en el caso de la lavadora, la retroalimentación sería yo a través de mis ojos, quedo si mi ropa quedó limpia o sucia. Si quedó limpia, la coloco con la limpia, si quedó sucia, la vuelvo a colocar en la lavadora. Otro ejemplo, hagamos de cuenta que donde está este alumbrado, no fue de alumbrado, sea una ducha, la ducha de agua caliente eléctrica, y empieza a salir el agua. Y a medida que vamos aumentando, disminuyendo el agua, va saliendo caliente o más fría. ¿Y dónde haría la retroalimentación? Cuando yo coloco mi mano con mi piel y determino si el agua está o muy caliente o muy fría y voy aumentando o disminuyendo. Ahí es donde yo hago ese proceso que se conoce como la retroalimentación. Ese sería lo que se conoce como el lazo cerrado, cuando hay un proceso de retroalimentación. Y en la teoría y en la parte de control, es muy importante tener entonces ya estos sistemas, esas plantas que se modelan matemáticamente y a partir de eso se establecen unas acciones de control como tal. En este otro documento que dice sistemas de control y está enfocado a me hablan unos conceptos básicos como de robótica, donde dicen unos procesos, me amplía como unos conceptos, el concepto aquí de automatización. Entonces, ¿un robot qué es? Es una serie de sensores y actuadores donde yo los puedo controlar generalmente para generar algún movimiento o algo que pueda controlar. Entonces, eso, en la automatización hay unos elementos o brazos robóticos o máquinas que yo puedo, de acuerdo al tipo que va a ser de movimiento, entonces hay unos que son generalmente cartesianos, mueven en X, Y, de 2 dimensiones, otros de 3 dimensiones, otros como los brazos robóticos, los androides que decimos como tal. Y aquí me vuelve a establecer un esquema que bien, tengo una entrada, unos elementos de control, hay un proceso y una señal de salida. Así sería un sistema como tal de lazo abierto. Un ejemplo aquí me está mostrando en un sistema, por ejemplo, un horno. Entonces yo coloco, meto el pan en el horno y dejo determinado tiempo. Entonces yo no puedo terminar. Cuando yo digo lazo cerrado es que si ven esta grafiquita que hay acá, me está generando una retroalimentación, que eso lo hacemos a partir de ese sensor, verifico esa salida y aquí hago esa acción de control, donde muchas veces aquí actúa ese sistema, ese control que yo puedo realizar. Entonces, hay unos elementos, por ejemplo, hay algunos que puedo controlar, entonces la temperatura, de cuándo va a estar, y si hay algún sensor que me determine hasta cuándo tiempo, lo puede determinar. Y para eso hay que tener en cuenta lo que vimos en la semana 1, los sensores que necesito, que puedo tener en cuenta, y ya para la acción o ese control es los diferentes actuadores. Entonces, este es como el contenido que se tiene aquí, los tipos de sensores que puedo tener, que puedo controlar, de temperatura, de muchos ahí, es lo que hay en el material como complementario ahí que pueden tener. Esto es lo que hay de todo este material, los componentes, el montaje, el ensamblado de este segundo material que tenía acá, si quiero ampliar. Este otro material que también tenemos acá, este otro, aquí encontramos, ya me profundiza sobre automatismos y robots. Entonces vemos, siempre cuando hablemos de control, vamos a tener que tenemos unos transductores, o sea, entonces si convierte el mundo físico a real, está hablando de sensores. Todo esto son sensores. Tenemos algunos elementos que van a hacer una acción de control y los actuadores como tal. En eso se resume un sistema de control. Y que debo definir, entonces puede haber lazo abierto o lazo cerrado. Lazo abierto, de acuerdo a una entrada directamente a la salida y no hay retroalimentación, o lazo cerrado y una retroalimentación, eso siempre se hace bajo lo que se conoce como un sensor como tal. Entonces aquí este era el otro material y este es el que tenemos pues oficialmente de esta unidad, que era ya el de actuadores, donde tenemos entonces definición de actuadores, criterios de selección, referencias
Entonces, la analogía, entonces vemos los músculos. Entonces, tenemos nuestros músculos que tienen en general movimiento. Entonces, y los criterios de selección de los diferentes sensores, que yo lo que hice fue, a partir de ese material, hice el resumencito acá, en este que fue que vimos ahorita, que estábamos mostrando, aquí, como en 3 diapositivas, de esos sistemas como tal, de este mismo contenido que encuentran acá. Aquí ya que empieza a ampliar, sí existen otros tipos de actuadores, están los cilindros, hay unas características, simple efecto, doble efecto, rotación, los diversos tipos de motores, de corriente alterna, de corriente continua, motores paso a paso, y las aplicaciones que pueden tener algunos, entonces, diversos actuadores luminosos, eléctricos, y ya que entonces me empieza a hablar, hay un cuadrito muy parecido que me define entonces los diversos tipos de motores, síncronos, asíncronos, motor DC, que amplían como los conceptos como tal. La electroválvula, el piloto, este es el contenido, pues que vemos aquí, que vemos en el material del contenido del curso. Ya las actividades tenemos, entonces la evaluación 2, entonces ya ingreso a la evaluación 2, y en la evaluación 2 cuando ingreso yo le digo continuar, y en la evaluación entonces aquí me hacen unas preguntas, dice, los actuadores tienen un funcionamiento análogo a los músculos, están diseñados para cumplir funciones específicas, ya que son el medio físico con los cuales ejerce control al proceso. ¿Esto es verdadero o falso? La función de los actuadores es generar movimiento de elementos según órdenes dadas por una unidad de control, generar la señalización controlada para activar sensores, ordenar una unidad de control para modificar los estados de un sistema, generar una orden de modificar estados, tú seleccionas cuál de estas. El RTD es un sensor de presencia, temperatura, luminosidad, este RTD es de temperatura. La válvula solenoide generalmente es una bobina donde tiene como un campo magnético, entonces es un elemento que cuando se activa succiona líquido, descarga la presión, este no es un elemento de control de paso de fluidos, al activarse permite paso y bloquea desactivarse, tampoco es un indicador que transforma energía eléctrica en energía sonora, no, un elemento que no controla, que controla el paso de fluidos, no. No tengo, ¿cuál de todos estos será? Pues yo entro a mirar el material, si no me acuerdo, y selecciono. Entonces ya después de la respuesta que me dé, ya voy a definir, si fue aprobado, está de acuerdo, o no de acuerdo. Entonces, generalmente, transforma el solenoide, es un elemento que no controla el paso de fluidos, esta es la respuesta correcta. Él generalmente me ejerce un movimiento y empieza a funcionar así como si fuera pareciendo un electroimán y me mueve, a veces lo utilizamos para apertura de puertas. Dice, en este caso este es la cuarta, no controla el paso de fluidos. Criterios para seleccionar un sensor. Entonces ya me vuelvo a los contenidos, miro cuáles de estos son los criterios para seleccionar un sensor. Voy a la página siguiente, entonces, ¿en qué aplicaciones se utiliza un motor de paso? Entonces, se requieren rotacionables de precisión, cumple un papel fundamental como impresoras y plotter. Esta es la respuesta correcta, esta primerita. Requiere movimientos rotacionales que necesiten mucha potencia. Los motores de paso no es para mucha potencia, para eso son los motores AC, donde se requiere movimientos rotacionales que no necesiten mucha potencia, como juguetes, extractores, cajas de color y equipo electrónico. Esta es la segunda. Esta también es correcta. Donde se necesite mucha potencia y no se requieren movimientos rotacionales. No, entonces aquí seleccionamos, bueno, entonces son dos, listo, dos, estas son las dos opciones. Los sensores tienen la capacidad de detectar variación de una magnitud física y convertirle esta valor a una señal eléctrica análoga digital. Detecta variación de una magnitud física, verdadero o falso, ya lo hemos visto en la unidad 1, y la automatización es un sistema donde se transfieren tareas, producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos que tienen como propósito conferir valor agregado a los materiales manuales los que operan, falso o verdadero, y después de seleccionar le digo enviar y me va a aparecer aprobado, D no aprobado, entonces tengo opción de repetir. Ya la siguiente es el foro temático. Entonces ya aquí en el foro temático, ingreso a foro temático y entonces vamos a repasar lo que es la rúbrica TIC. ¿Y qué elementos quiero que tengan en cuenta? Yo qué es lo que hago para calificar, para valorar. Entonces, ojo, recordemos que aquí la idea es respetar derechos de autor y este foro temático es una actividad opcional que la dejo. ¿Cuáles tenemos? El taller 1 y la evaluación 2.
Pero si tú haces el foro temático, yo te voy a responder. Puede que te den no aprobado, pero aprobaste la evaluación, yo te cambio manualmente, pero te hago la retroalimentación como debe de ser. Entonces, por ejemplo, en este opera algo que se llama la rúbrica tigre. Entonces, la rúbrica tigre es una sigla que me significa, entonces, si yo veo aquí, entonces, aquí muestra, hago aquí para ver, abrir en una pestaña, aquí me abre, lo visualizo desde Dropbox, entonces como un documento de Word que me dice lo que quiere decir rúbrica tigre. Entonces, tigre, vamos a ver, es la sigla de T de título, I de hilación, G de generar discusión, R de redacción. Entonces, lo voy a explicar brevemente cómo es que deberíamos participar. Entonces aquí, vamos a ver si ya me está abriendo la rúbrica tigre. Entonces, lo que consiste es que yo en el foro, a partir del tema que hay, empiezo a escribir el T de título. Entonces, aquí está demoradito para cargar. Entonces simplemente yo aquí hago, en esta primera, activo texto enriquecido y voy a digitar aquí primero lo que significa tigre, como para que tengan en cuenta acá. Ahora vamos aquí a un archivito de Word para que nos quede aquí y poderlo visualizar. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, pues por Si lo bien menos pueda. desde mi parte, por ejemplo, me gusta, estos se conectan a los PLCs, tienen, me imagino que entrada, pues la otra vez vi una conferencia donde tenían entradas analógicas, mi profesión respecto a esto, tenían entradas analógicas y entradas digitales, y digamos, uno hoy en día está muy de moda la tecnología 4.0, entonces para enviar esas señales al celular, ¿qué se requiere? Digamos, porque digamos está el PLC y me imagino que uno mediante estos sensores programa el PLC y el PLC debe tener, no sé qué tendrá el PLC para que envíe precisamente esa información, digamos, al computador o a los celulares. Mira, de acuerdo a lo que tú me dices, entonces me hablaste muchos conceptos y hablaste como de muchas cosas. Entonces, ¿qué tal? Acabo de explicar lo de la rúbrica tigre y ya enfocamos, de pronto tú lo que quieres saber es cómo funcionaría un proceso de acuerdo al PLC y eso. Sí, estoy mal. Quiero saber si tienes dudas acerca de la participación en rúbrica tigre y ya después de la rúbrica tigre miramos concretamente qué es lo que quieres. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Sí, sí, porque nos salimos del tema, entonces quedamos ahí. Vamos a explicar en qué consiste la rúbrica tigre y el criterio de valoración para el foro, que es una actividad opcional. ¿Estamos ahí? Rúbrica tigre. Es un criterio, es una sigla que me significa esto, ¿verdad? T, título. ¿Qué quiere decir? Escribo un título, me va a valer 20 punticos. Hago la hilación, me va a valer otros 20 punticos. Genero discusión, escribo otros 20 punticos. Tiene buena redacción, ortografía, gramática, otros 20 punticos, y enriquece discusión, otros 20 punticos. Si me cumple estos elementos, listo, sumamos 20, 40, 60, 80. Entonces para tener, son 5 criterios, cada uno 20, serían 100. Si tú cumples 3 de los criterios y completamente 3 por 20, ¿qué me daría? Igual a 60. Para probar que necesito 70. Pero si veo que respetaste derechos de autor y algunas veces hago excepción y te lo dejo como aprobar. Entonces en el foro temático, de acuerdo a eso, cada criterio, este tigre es la sigla de estas partes. Entonces si tenemos en el foro temático, entonces partimos que acá hay una secuencia de apertura donde está el instructor que hizo de que se va a tratar el foro. Entonces él cogió y aquí hizo una apertura, que es el tema que vamos a tratar en el foro. Apertura, foro temático. Los invitamos cada uno de ustedes a analice el funcionamiento de sensores y actuadores en los procesos y describa con sus propias palabras el papel que cumplen en los sistemas automatizados. ¿Cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con el sistema humano? La participación van a tener en cuenta la rúbrica tigre. Aquí dejo como la explicación de rúbrica tigre. Vamos a ver qué pasó acá. Listo. Rúbrica tigre me está diciendo, de acuerdo a este autor,
Galvez 2008, aquí estoy respetando derechos de autor, de donde saqué la información, él me dice qué es cada una de esas variables, qué es título, qué es generar discusión, qué es hilación. Entonces acá, simplemente entonces empiezo a escribir un título, entonces voy a responder, entonces mi respuesta empiezo con un título, y me están diciendo, analogía entre sensores actuales con el sistema humano, entonces, ¿qué posibles títulos puedo tener? Entonces, analogía, lo mismo, comparación entre sistema humano y automatizado. Opción 1 de título. Ya, opción 1 de título puede ser esto. Ya tengo opción de título 1. Opción de título 2 que podría colocar. Analogía entre sensores y actuadores con los sentidos humanos y los músculos, de acuerdo a las lecturas de uno. Listo. O temas relacionados con eso. Yo creo que con esto ya queda claro qué tipos de título podría ser. ¿Qué no me dale como título? Que tú me escribas exactamente la misma pregunta. No, tú escribes un título a partir del tema que vas a dar. Listo. Ya empieza, entonces, el título puede ser cualquiera de estos dos en amarillo. Entonces, título. ¿Escribió título? Bien. ¿No me escribió título? Entonces no tiene 20 punticos. Listo. Ya vamos sobre 80. Ya viene hilación. Entonces, hilación, supongamos la voy a escribir aquí con un color azulito. Entonces, hilación. Entonces, copio la pregunta orientadora para contextualizar. Entonces, escribo. A partir de la pregunta orientadora y las transcribo. Ojo, y es muy importante, estamos siglo XX, procesadores de texto, aquí me corrige, vea. Aquí me dice, a partir de la pregunta orientadora, ¿cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con el cuerpo humano? Listo. Brindaré, entonces, coma, presentaré a continuación mi punto de vista. Listo. Entonces, yo hablo comparación. Entonces, comparación. Entonces yo puedo decir, venga, cuando yo hablo comparación, puedo entonces, cuando yo comparo algo, puedo decir ventajas, desventajas, diferencia. Entonces yo puedo hacer un cuadrito. Si puede ser sinceramente un cuadrito, entonces vamos a insertar una tablita y podemos decir, vea. ¿Listo? Supongamos, voy a colocar aquí. Entonces, sensor con sentido humano. Ventajas, desventajas. Listo. Sensor o actuador. Listo. Sentido humano o músculo. Listo. Si vemos eso, si de acuerdo a las lecturas. Listo. ¿Qué les pido? Hacemos siquiera una. Hagamos una. Entonces yo puedo decir, listo. Cámara con el ojo humano. Puedo colocar, entonces podría decir un pistón que mueva hacia ser actuador, o puedo decir puede ser una termocupla que es de temperatura con el tacto que lo doy a través de la piel. Listo, aquí está hablando de, si miremos, sensores, digámosle sensores rosaditos, y actuadores, digámosle otro que sea este grisecito. Si vemos, aquí estoy comparando los sensores. Listo. Actuadores. Entonces puede ser un motor eléctrico. Entonces yo lo puedo potenciar con el músculo. Entonces yo puedo decir, con el bíceps. ¿Qué puedo comparar? Yo puedo comparar de pronto un zumbador con
el habla, con el habla humana. Los músculos que me mueven a lo que son los músculos del habla, ¿sí o no? Del habla. Listo. Mira que aquí ya estoy hablando de actuadores. Listo. ¿Qué ventajas tiene? Ah, listo. Entonces, podría decir, entonces, ¿cuál es la cámara? La cámara tiene una restricción según la resolución y desventajas, el alcance y límites físicos del ojo. Físicos del ojo. Escribe con tus palabras. Restricción de una cámara. Listo. Y así tú vas cogiendo cada una, vas dando tu punto de vista. Ya tenemos elementos, y ahí estamos cumpliendo. Hilación, siquiera con uno y uno. Ah, listo. El zumbador. Ah, bueno. Entonces, emite sonidos de frecuencia. Ah, o podría decir, o un parlante. O parlante. Listo. Y inclusive a bajas frecuencias. Bajas y altas frecuencias. Ah, ¿cuál es la desventaja? Entonces, este es para, supongamos, el parlante. Ah, en cuanto a la voz humana, es el ancho de banda audible es de 3 kHz. Si quiero hablar como términos técnicos. ¿O qué otra puedo hacer? ¿Qué se me ocurre? Entonces, no, para muy pequeñas o muy altas frecuencias, entonces, no se puede escuchar. ¿Qué ventajas o desventajas? La parte que harían como ustedes. Entonces, ya cumplo hilación. Ya después, ¿qué sigue? Generar discusión. Generar discusión. Entonces, vamos a generar la discusión. Generar discusión. A partir me sale de acá. Venga. Sería posible reemplazar un ojo humano con una cámara digital monocromática. ¿Cuáles serían sus impactos, ventajas o desventajas? Ya estás formulando una pregunta a partir de este tema que te generó curiosidad y que te pueda aplicar. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Genero discusión, formulé. Miremos aquí, lo tengo original. Listo, perfecto. ¿No es cierto? Ya después de acá, yo podría decir, bueno, enriquece discusión. Resulta que yo vi un tema en Google, y entonces yo encontré, supongamos por acá, yo encontré la nariz electrónica de la NASA. Entonces, miren, en este momento que estoy como orientando cómo debería ser la participación. No es copiar y pegar, que hay muchos que hacen. Copian y pegan tal cual, y entonces no me sirve. Entonces, ahí no escogen. NASA desarrolla nariz electrónica. Bueno. Y yo había visto por ahí de la nariz electrónica, o vi otro elemento como tal. Y entonces yo les digo, los invito a consultar tal artículo. Entonces, supongamos, yo ya leí toda esta última. Enriquecer, discusión. Porque la redacción se va dando pues como con la ortografía. Supongamos que la daré amarillo otra vez. Los invito a consultar este enlace. Trata sobre la nariz electrónica. Nos aporta al tema por, complementa o da valor agregado por, y ya estoy enriqueciendo discusión después de lo que interpreté, que haya visto acá
desarrolló una nariz electrónica, convertido en un detector de enfermedades como SARS-CoV. Ah, bueno, entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque permite detectar el COVID ahora que estamos en pandemia. ¿Listo? Mira que aquí, entonces utilizo el corrector ortográfico para este. Entonces el corrector, al que me reseña lo que hay. Entonces ya no tengo pierde. Complementan el valor agregado por que nos aproxima a la tecnología actual. Listo. Entonces yo cogí y supongamos, este fue mi aporte como tal, control C. Entonces yo lo copio aquí y llego donde hice mi aporte en el foro temático. ¿Dónde va a ser? ¿Qué hago? Yo digo simplemente, aquí, activo texto enriquecido, y aquí le digo pegar. Listo. Y pego, entonces cojo y pego toda la información que escribí aquí como tal y ya queda mi aporte en el foro. Listo. Y le digo responder y ya queda listo. ¿Qué es lo que hago con los aportes que hacen generalmente ustedes? Yo cojo y lo primero que haga, entonces yo empiezo a mirar, por ejemplo, aquí que hizo este caballero. Entonces yo llego, abro un otro y utilizo una herramienta que se llama de control de plagios en línea, librecita, y simplemente lo que hago ahí, creo que esa lo socialicé en la primera sesión en línea, si no estoy mal. Yo lo busco y ya la tengo aquí guardadita en otro navegador. Entonces me abre y simplemente copio y pego ese aporte. Entonces, ¿qué te va a servir si tú utilizas este? Muchas veces yo escuché algo, lo vi por ahí, puede que tenga un porcentaje. Si tiene menos del 20% de plagio y no cito ni referencio, se la paso. Si tiene más del 20%, entonces coloco una prueba, es de respetar derechos de autor para poder realizar la actividad. Entonces llego acá, me abre esta herramienta, es esta página, Search Engines por Plagiarism. Entonces yo aquí cojo y entonces en este simplemente cojo y transcribo lo que cualquiera de ustedes escribe, verifico, también me ayuda a verificar incluso esta gramática. Entonces me detecta plagio y me aparece la referencia. Entonces si tú coges ahí y colocaste referencias, si tú haces las citas y referencias, perfecto, no hay ningún problema. Entonces cuando yo después lo haga acá y lo digite, él me va a aparecer, creo que aquí tengo un ejemplo de alguien que me hizo plagio, uno de los reportes que me hizo. Vamos, aquí lo tengo en descargas para que lo abra. Si no lo borré. No, ya lo borré. El del plagio. Entonces yo aquí cuando llego acá pego. Pegar. Me escribe aquí el texto aquí. Listo. Esto, por ejemplo, fue, así lo haría cualquiera. Aquí me sale el código CAPTCHA. Le digo aquí. Para que sepa que no soy un robot. En esta herramientica. Él a veces me lo chula automáticamente o me salen unas imágenes seleccionados semáforos o zonas peatonales o bicicletas o barcos o carros y le digo comprobar plagio y él me hace un examen acá. Si yo lo fuera a ver, mira que aquí me está marcando ya. Aquí le faltó tilde, listo. Aquí de pronto tenemos un error de gramática, nos falta una coma. Aquí de error de digitación, aquí de una vez me marcó aquí en gramática directamente sin empezar a revisar. Entonces vemos redacción, ortografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos fallas de ortografía, entonces me va a cumplir los 20 puntos. No hace uso la primera letra que empieza a ser en mayúscula, entonces no cumplimos redacción. No tiene título. Enilación. La analogía de lo anterior mencionado podría ser que los sensores me está hablando algo muy genérico. O una comparación puntual de un sensor, una
computador, no está haciendo nada, no me está enriqueciendo discusión, no me genera discusión. Entonces, ¿qué queda? A partir de ese criterio, entonces yo le digo, no fue aprobado. Quisiera saber si hay alguna inquietud de cómo valoramos el foro con rúbrica Tigre. El que lo apruebe y de pronto no presentó el taller, o lo tiene no aprobado, perdió la evaluación, entonces si lo hizo muy bien, hizo ese sacrificio, generó esta parte, le cambio manualmente a aprobado. Si le faltan las otras y quedan aprobados los resultados de aprendizaje 1 y 2 como incentivo de nivelación. ¿Qué lo hizo mal? Pero probó la evaluación. Listo, yo ahí en la retroalimentación, yo le voy diciendo directamente, venga, su foro temático no cumple o sí cumple. Entonces, ya de acuerdo a los comentarios, uno le voy dando su, y aquí por ejemplo, allá le dije un ejemplo de otro ejemplo de ilustración, cómo pude, por ejemplo, tener en cuenta, entonces, para que cumplamos con ese criterio de la rúbrica Tigre. Listo. Entonces, en este hemos socializado. Entonces, vamos de acuerdo al orden del día, entonces les quise socializar, de acuerdo a la presentación que tenemos, cómo se participa con rúbrica Tigre. En la primera sesión en línea creo que les mostré también cómo podemos citar y referenciar con otra herramienta en línea. Entonces acá vamos entonces de acuerdo al orden del día, en sesión de preguntas. Entonces, Pastor, ahorita sí, dime concretamente, ¿qué es lo que tú necesitas o cuál es tu pregunta puntual? Porque me dijiste muchas cosas, entonces quedé como para precisamente que si siquiera le das un orden, si tienes varias, empieza, tengo esta consulta o esto, porque me hablaste mucho. Entonces, no sé, no quedó como... Pues efectivamente, para enviar la información a un computador o a un celular, precisamente, pues yo sé que los sensores se convierten en la señal, ya sea térmica, olfativa, eso es lo que leí en la teoría, o acústica en energía eléctrica. Esa energía eléctrica se puede enviar a un PLC, puede ser, y ese Listo. PLC para transformar esa información y enviarla, digamos, al celular o al computador, o si directamente O sea, se puede enviar. Por eso, hay que tener en cuenta, todo sensor tiene una hoja de datos, unas características técnicas como tal, que me dice el rango de operación, cómo va a operar, cómo va a ser. De acuerdo a lo que yo voy a conectar, si es un PLC, tengo que mirar en el manual técnico, manual usuario, de acuerdo a la arquitectura del PLC, si la lectura que él me va a dar es de tipo análogo, digital o codificada en binaria, para determinar dónde la voy a conectar. Entonces, si es digital o 0,1, hay o no hay señal, me detecta o no me detecta, un interruptor, una señal digital. Si es análoga, me está dando en un rango, por ejemplo, una termocupla que me va a medir temperatura, por ejemplo, de 0 a 100 grados Celsius, o me va a dar en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Lo va a entrar a una entrada del PLC, pero resulta que esa salida que me da me va a dar en señales eléctricas análogas que me puede dar de 0 o a 5 voltios o a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, es donde yo tengo que hacer algo que se llama la linealización, y a partir de esa linealización hago un ajuste, ya sea en una operación matemática o con una interfaz electrónica para acoplarlo a esa entrada específica, o si la entrada como tal me tiene ese rango. Eso depende de la hoja de datos y características técnicas. Y ya al tenerla ahí, si es el PLC, me da ese rango de operación para tenerlo. Si tú dices que lo quiero que me conecte a un computador tiene unos puertos de entrada y salida. Entonces tenemos, por ejemplo, el más común para ustedes es el USB, Bus Serial Universal. ¿Cómo está constituido el puerto USB? Tiene una línea para voltaje, otra línea para tierra, otra línea para enviar datos y recibir datos. Pero esos datos que me van ahí me van en formato TTL, o sea, niveles de 0 a 5 voltios, y me va codificados en señales de 8 bits, me va todo un byte como tal. Entonces, si mi dato lo va a entrar por ahí, bueno, ¿qué interfase debo colocar para conectarlo ahí? ¿Me estás entendiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Listo, entonces ya tengo un criterio para hacer ahí. No, es que yo quiero eso de una vez enviarlo a un celular
o un celular. Si lo va a enviar por un celular, bueno, lo va a conectar por un puerto físico o lo va a enviar y va a utilizar otro dispositivo que me lo envíe por señal Bluetooth, RF o de una vez conectado físicamente a su USB que tiene interno el computador, sino que el que hace tiene un puerto más pequeñito. Entonces depende ahí dónde lo vas a conectar, o lo vas a conectar por la entrada donde encontramos los audífonos como si fuera entrada de micrófono. Ya es lo que tú tienes que ver que de acuerdo al dispositivo móvil, si lo que quieres es que lo entre para hacerle algo, las capacidades que tiene, ahí es donde está la parte de instrumentación. Y al otro, la parte de software que tú quieres. Es que yo quiero que ese dato me llegue y visualizarlo en parte, en una hoja de datos. Entonces ya, ¿qué programa va a ser? Entonces tú tienes que tener en cuenta, venga, ¿qué es lo que quiero hacer? Si es con un PLC tiene 4 formas de programación, o lenguaje de contactos, o bloque de funciones, texto estructurado, graph y entonces de acuerdo a eso hay unas reglas para programarlo y una forma, y a veces si necesitamos interactuar con otro, tenemos algo que se llama las OPEC, que son como todos los fabricantes hacen unos estándares para interconectar dispositivos, ya sea sensores y actuadores de diferentes fabricantes, pero simplemente con ese código lo reconoce y hace una librería que tiene la linealización. Si yo lo que quiero hacer es un programa ya en un computador, tú tienes entonces que hacer la programación, ya sea en un lenguaje estructurado, digamos tipo C o LPP que me puede convertir también en C, o lo vas a hacer en un programa orientado a objetos con un Java o cualquier tipo de lenguaje de programación donde vayas a manipular la variable que quieres visualizarla. La otra es enviarla y lo que se hace, si yo lo envío, lo que quiere es que quede una página web o algo, entonces ya tiene otros conceptos como tal. No sé si esa es la respuesta que tú necesitas a tu pregunta. Ya si tú necesitas algo muy específico, ya ese necesitas ver que, o sea, yo no te puedo explicar aquí de forma rápida cómo se hace, tendrías que tener como una asesoría ya más especializada. Con eso doy respuesta a tu pregunta, Pastor. Sí, ingeniero, en gran parte, pues usted me contestó que puede ser Bluetooth, pero entonces lo del software es vía Internet, digamos, también se puede vía Internet, es lo que yo quiero. Por eso, es que ya depende de eso, entonces tú tienes que mirar, es que una cosa es cómo opera un sistema automatizado, otra cosa es si de ahí quieres enlazarlo a que envíe la información, generalmente lo que se hace, se envía la información en lo que se conoce como archivos planos, y en esos archivos planos, que es donde va la información, es que se conecta y se hace un código de comunicación donde se articula a un servidor o algo, y aparte de ahí de ese servidor, si ya lo quieres visualizar en tu web, en una página web, en un celular, ahí se hace otro tipo de programación, ya entra como una parte muy específica, que es lo que creo que tú necesitas. Sí, señor, gracias, muy amable. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo. Entonces aquí está lo que teníamos aquí en el Drive, lo que me dice, vea, que es título, hilación, redacción, la rúbrica tigre, unos ejemplos que da de recomendaciones, que es lo que muestra aquí, que es que tener, y de las fuentes donde sacó, y estoy respetando derechos de autor. Entonces aquí miremos a ver, de los que hay conectados, en este momento tenemos aquí, entonces, para ver, puede ser como un paneo si tienen alguna pregunta, si no damos por terminada la sesión. Entonces, mientras tanto, como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto, donde hablamos las generalidades de actuadores, explicó cómo se dinamizan los foros con rúbrica tigre, cómo participábamos en la evaluación, donde encontramos el material principal y complementario del curso, como tal. Entonces, Pastor, pues, ya hizo sus preguntas. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? Camilo Godoy, ¿tienes alguna pregunta? Negativo. Listo, Camilo Godoy. José Vega. No, profe, quedó claro. Igual yo no pude entrar en la Listo. primera sesión y gran parte de las dudas que tenía, pues fueron aclaradas en esto. Muchas gracias. Oh, ok. Recuerda que la grabación está quedando en el EduBlog PLC, en el chat WhatsApp
en contenido del curso. De una vez aquí aprovechen contenido del curso donde van a ver, donde encuentran también la grabación. La encuentran en sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y aquí van a encontrar la grabación. Como tal, el video generalmente yo lo estoy subiendo a YouTube, y ahí encuentro el resumen y pego acá, y esta es la misma información que coloco como en el blog, de acuerdo a este, donde lo pueden ver, y la presentación, ¿no es cierto? Sigamos a ver aquí. David Calderón, ¿tienes alguna pregunta? No, señor, no tengo ninguna. Diego Fernando. No, señor, todo está muy claro. Muchas gracias. Ok. Jack Hugo. No, profesor, ninguna pregunta, todo bien. Ok. Jesús. José. No, señor, Michael. no tengo ninguna pregunta. No, señor, no Ok. tengo ninguna pregunta. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces no. Entonces, con esto entonces damos por terminada la sesión. Voy a parar entonces la grabación.